Nutriciencia, la ciencia detrás de las tendencias nutricionales. Un programa con información clara y veraz, que te ayudará a resolver tus dudas sobre temas nutricionales actuales y adquirir un estilo de vida saludable. Buenos días a todos los que nos escuchan en este espacio dedicado a la ciencia detrás de las tendencias nutricionales. Agradeciendo el favor de su sintonía, los saluda las maestras en nutrición Ana Flores, Karen Pesqueda y Rox Hernández. En conducción, agradecemos a las personas que hacen posible este programa en coordinación de producción, en controles técnicos y especialmente todas las personas que nos sintonizan en este podcast. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos a nuestro programa del día de hoy. Hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante que es la crononutrición. ¿Cuándo comer? Y seguramente muchos de ustedes ya han escuchado la frase que dice: desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Vamos a ver qué dice el público, qué opina sobre esta frase, si la ha escuchado o no. Sí, es una frase que se escucha muy común. Pero la verdad yo no la aplico así por mis tiempos. En mi trabajo en ocasiones es muy difícil desayunar a mis horas, o desayuno a las carreras, o desayuno alguna cosa que me encuentro al paso o en la calle. Pero sería muy importante aplicarla en horario y tiempo, como usted lo dice, para tener una mejor salud. Creo que sería lo mejor. Pues nunca había escuchado esa frase, pero opino, o más bien a lo que le entiendo la frase, es que debes de desayunar mucho, comer mucho y cenar nada o muy poco. Entonces creo que está mal, porque siento que, o yo pienso que en cuanto a almuerzo, comida y cena, debemos de tener un balance en nuestra alimentación, en nuestros alimentos, pues. La frase sí la he escuchado, pero yo no la aplico siempre, la verdad. Y yo creo que sí tiene algo de sentido, porque a fin de cuentas la actividad física que realizamos pues es en el día, y la actividad física durante la noche es menor. Entonces sí considero que la ingesta de alimentos debería ser menor en la noche a comparación del día. Bueno, pues como vemos, esta frase sí es conocido por algunas personas, aunque no necesariamente la aplican, ¿verdad? Y pues realmente esto es algo que pues ha tenido mucha controversia. De hecho, incluso muchos nutriólogos tienen duda, o tenían hasta hace tiempo dudas, sobre qué tanto se debía de aplicar esta frase. Si bien la crononutrición, como ya nos decía Karen, que es el tema de hoy, es un término poco conocido, pues es algo que se ha venido hablando sobre esto desde hace pues ya casi 80 años, ¿no? Cuando surge esta frase, precisamente fue un filósofo llamado Maimónides que él establecía esto, o él aseguraba esto, que deberíamos de desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos. Y si bien hay gente que sí la aplica o trata de aplicarlo, pues hay otras personas que no están tan seguros, ¿no? De qué tan cierto pudiera ser esta frase. Sí, Ani, como comentas, aquí me parece que es un tema muy, muy interesante, porque por lo regular las personas nos basamos en cuidar nuestra alimentación, si acaso lo hacemos, en el qué comer y cuánto comer. Pero se nos olvida un aspecto muy importante, que es el cuándo, porque ya ahora con lo que se ha observado que el tiempo en que ingerimos cada tipo de alimento también puede influir sobre nuestra salud. Ah, claro. Pues realmente esta frase hace énfasis en estos dos aspectos, ¿no? Cuándo comer y cantidad. O sea, ya no te habla de calidad. Aquí al menos hablamos de dos aspectos bien importantes que a lo mejor hemos visto en la trayectoria, que nos han implicado bastante en la vida, ¿no? El momento y tener un horario, y también tener cantidades adecuadas a ese horario. Entonces, pues todo eso va en torno a condiciones que tenemos nuestro organismo como ser humano. Sabemos que estamos programados para hacer ciertas acciones durante el día. En este caso, pues hablamos de alimentación. Pero ¿qué tiene que ver esas acciones con nuestras actividades? O sea, aquí, ¿cuál es el concepto que nos lleva a esa definición?
Aquí creo que es muy importante, Rox, como mencionas, hablar sobre el reloj biológico. Digo, no sé qué tantas personas ya conozcan sobre este tema, sobre esto que se conoce así como reloj biológico, que no es más que pues un reloj interno que marca en nuestro interior lo que se debe de estar, como que nos programa, ¿no? Lo que se debe de estar produciendo en cierto momento del día, acorde a nuestras actividades, y cómo se pudiera llegar a alterar o cómo tendríamos que influenciarlo para que funcione de manera adecuada. No sé, Ani, ¿tú qué opinas? Sí, exactamente, Karen, como dices, así como su nombre lo dice, es como un reloj, así como las personas acostumbramos pues estar mirando el reloj para cumplir con nuestras diferentes actividades, compromisos. Así también hay un reloj que precisamente se encuentra en una parte de nuestro cerebro que nos dirige o que dirige cómo nuestro cuerpo va funcionando, en qué momento se liberan ciertas hormonas, en qué momento deberíamos de hacer ciertas actividades. El problema aquí, como tú lo dices, es que las personas no siempre seguimos ese reloj. Entonces, si por una parte nuestro reloj interno está marcando una hora y nosotros estamos haciendo una actividad diferente, ahí es cuando ocurre el problema, cuando vienen las alteraciones. Sí, incluso, pues, ¿cuáles son esos factores que hacen que modulen ese reloj? Pues hay muchas intervenciones. En este caso, pues, lo que es la luz-oscuridad, que incluso, pues, eso tiene que ver con los momentos del día, ¿no? Sabemos que la luz está durante el día y la actividad, y también pues lo que es la ingesta de alimentos, ¿no? Y otros factores, ¿cómo qué otros factores podrían incluir ahí entre el reloj biológico? Pues creo que son principalmente eso, Rox, qué tan expuesto estás a esos cambios de luz-oscuridad y la alimentación. Pero aquí lo que resulta interesante es que, pues esto, como comentábamos, se puede llegar a alterar en aquellas personas que no sé, por ejemplo, duermen mucho de día y trabajan de noche. Entonces, estas personas no reciben la cantidad adecuada de luz que funciona como un estímulo externo que le dice a tu cuerpo, hey, ya tienes que prepararte porque es de día, y entonces la ausencia de luz nos dice, ok, ahora tienes que prepararte para la noche, para el descanso, y todo nuestro organismo se programa para eso y cambia. El problema resulta cuando pues no estamos expuestos de manera adecuada a estos estímulos que mencionas. Exactamente, Karen. Ese sería uno muy importante, la luz y la oscuridad. Y pues es algo tan lógico, ¿no? O sea, el pensar que si está oscuro, pues es porque deberíamos de pues estar en casa dormidos, y cuando hay luz, pues deberíamos de hacer nuestras actividades. Sin embargo, pues la gente a veces no, como que no queremos hacer caso a lo que la naturaleza misma nos dice, ¿no? Otro de los factores, como también ya lo comentábamos, es la alimentación. ¿En qué momento desayunamos? ¿En qué momento comemos? ¿En qué momento cenamos? Por ejemplo, la noche, como decíamos, deberíamos estar dormidos y por lo tanto deberíamos de estar en ayuno, de no consumir alimentos. Pero ¿cuántas personas hay que ya sea por necesidad, por sus trabajos, por alguna situación, se alimentan durante la noche? Claro, incluso el organismo funciona mejor adquiriendo alimentos durante el día, porque estamos programados para eso. Ya en la noche, cuando deberíamos de estar descansando, pues está nuestro cuerpo en reposo, incluso pues la respuesta fisiológica es esa, ¿no? Estar reparándonos de todo lo que sucedió en el día y no estar metabolizando alimentos. Entonces, es importante ver que tiene por algo la razón, la naturaleza de estar descansando durante el tiempo de oscuridad. Sin embargo, pues esto también, pues hay muchas adaptaciones de la vida que no nos permiten tener esa rutina. Es una realidad. La verdad es que como ahorita que escuchaba a los entrevistados, pues todos hablan de su trabajo, todos hablan de su vida cotidiana, que a veces no se permite tener esas libertades, ¿no? De decidir exactamente de acuerdo a la hora del día. Entonces, tenemos que ser muy conscientes también de la parte real, de lo que vivimos a día, pero pues hacer como un punto medio en lo que podríamos aportarle para mejorar nuestra salud, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí, lo laboral, como mencionas, y también lo social y lo cultural. Digo, a veces, pues que nos vamos de fiesta, que la cena familiar, y por lo regular en la cena, pues no es como que me sirvo mi porción correcta y me siento a cenar y listo. No, sino que hay un montón de comida y toda la noche, todo lo que dura la fiesta, si es 2 de la mañana, estamos consumiendo alimento. Entonces, ese es un factor. Otra que ahorita se me vino a la mente, la luz del celular. Que cuántos no nos vamos a acostar, y yo lo confieso, lo hago. Primero reviso el celular un buen rato y luego, ahora sí ya me voy a dormir. Pues resulta que mi sueño ahí se ve alterado porque, por supuesto, que la luz del celular pues mandó una señal errónea a mi cuerpo de que era de día. O sea, lo está confundiendo. Es una luz sintética, no es la luz solar, pero mi cuerpo lo entendió como que pues es la luz, no debo de dormir todavía. Y entonces aquí me gustaría introducir un término que es la cronodisrupción.
Sí, entonces un tema, un problema que se ha venido destacando últimamente, que hace referencia a que pues precisamente a la alteración de este reloj biológico que ya hemos venido mencionando. Ajá, exactamente, tiene que ver con todo esto, ¿no? Las personas que duermen poco o que a lo mejor duermen suficiente, pero en un horario pues diferente al ideal, ¿no? A lo mejor se duermen ya en la madrugada, se despiertan tarde, por lo tanto también sus comidas las van retrasando, tienen sus comidas más fuertes por la tarde o por la noche, pues toda esta situación, ¿no? Como ya decíamos desde un inicio, de no ir de acuerdo a nuestro reloj interno. Y aquí la situación pues es que alteramos también o vamos en desacorde a las hormonas que nuestro cuerpo producen. Aquí, por ejemplo, ya Rox nos mencionaba algo muy importante de que en la noche nuestro cuerpo pues tiene que reparar todo aquello que pues toda aquella situación del día, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí juega un papel muy importante la melatonina. Precisamente es la hormona que nos ayuda como a descansar, a dormir y que podamos pues cumplir con esos procesos que son ideales durante la noche, ¿no? A diferencia de durante el día que pues requerimos más del cortisol para estar despiertos, para estar haciendo nuestras actividades. Muy bien, entonces digamos que estas hormonas son liberadas en momentos específicos del día, ¿verdad, Dani? Exactamente. Bueno, entonces pensar que si el cortisol es durante el día, ¿en qué momento se acaba el cortisol y empieza a liberarse la melatonina? Sería como que un punto clave, ¿no? Para ver cuándo podemos entonces hacer cada acción de alimentación. Quizá no sea así como tan drástico, pero más bien lo que influye ahí son los niveles. Digo, no es que de plano no dejemos de sintetizar 100% una o la otra, sino cómo ese juega un papel muy importante los picos, ¿no? O sea, me refiero a que la síntesis o la producción más bien se eleva en cierto momento del día y disminuye en otro. Es como hay un equilibrio, y que entonces cuando rompemos este equilibrio es cuando surgen los problemas. Ahorita Ani dio en un punto muy clave, que es la melatonina, que ahorita recordé que se ha relacionado con muchos problemas de salud. Bueno, en algunos estudios lo han relacionado el que esta hormona como se incrementa en la noche, y que si yo en la noche consumo alimento, entonces como que puede llegar a alterar el metabolismo. Yo no puedo digerir bien mis alimentos porque tengo niveles elevados de esta hormona, porque en teoría me tendría que ir a dormir, no tendría que estar comiendo. Ok, yo creo que es importante aclarar que para qué sirve la melatonina, ¿no? Porque a lo mejor muchos la conocemos, porque incluso la consumen en pastillitas de alguna manera para poder conciliar el sueño. Entonces, más o menos entendemos a qué se refiere. Pero ¿qué hace la melatonina en general? ¿Cuál es la función realmente que tiene? Sí, pues su función principalmente es la estimulación del sueño, ¿no? O sea, que nuestro organismo se prepare y se disponga para el descanso y para dormir, Okay. En términos generales. En términos generales nos ayuda a dormir. Pero bueno, entonces si esta nos ayuda a dormir, ¿qué pasa con todo lo más que hacemos? Nos hace que nosotros estemos en un momento menos eficaz para realizar acciones, ¿no? O sea, exactamente. Y también nos hace que pues no tengamos tanto la eficacia para regular nuestra glucosa si es que consumimos alimentos. Entonces, como que ahí es donde empieza esa interrupción o ese pues alteración, ¿no? Y fíjate que esto se ha estudiado sobre todo en trabajadores nocturnos, que pues por lógica pues ellos presentan esta cronodisrupción, ¿no? El tener que realizar todas sus actividades productivas durante la noche y el tener que dormir durante el día. Se ha visto en algunos estudios de asociación, es decir, se evalúa los hábitos de estas personas y se evalúa su estado de salud, y se ha visto que estas personas tienen más tendencia al sobrepeso, a la obesidad, tienen mayor presencia o mayor riesgo de diabetes, que precisamente una de las teorías que se está actualmente estudiando es esta de la melatonina, que como ellos realizan sus actividades y sobre todo consumen sus alimentos cuando tienen niveles elevados de melatonina, entonces como ya nos mencionaba Karen, pues el cuerpo no utiliza de igual manera los nutrientes, entonces esa glucosa o ese azúcar proveniente de los alimentos pues se queda circulando en la sangre, y eso a su vez pues trae otras alteraciones, ¿no? Como ya decíamos, mayor riesgo de obesidad y de diferentes alteraciones metabólicas, principalmente la diabetes. Sí, fíjate que estos estudios que comentas pues existen, no tantos como quisiéramos a lo mejor, pero sí hay algunos que se han hecho en ratoncitos en un inicio, como para empezar, porque pues debemos de mencionar que la ciencia sigue esta lógica o este sentido. Primero investigo, ya sea en modelos
pues animales, en este caso en ratones. Después, si observo algo interesante, trato de trasladarlo al ser humano, pero es un proceso pues muy largo la investigación. En realidad no es tan sencilla, por eso tarda mucho en salir una información que sea clara, certera y veraz. Por eso también aquí recalco la importancia de no dejarnos guiar por de repente tendencias de moda que existen, porque no tienen el sustento científico que deberían de tener detrás. ¿Esto por qué? Porque pues resulta complicado, lleva tiempo. Pero lo que sí se ha visto pues en ratones es este mismo efecto que tú comentas en humanos. Se observó primero en ratoncitos y entonces lo han trasladado a los estudios que comentas y se ha visto el mismo efecto. Sin embargo, creo que sí recalcar que no es como para asustar a la audiencia, porque suena como de chin. Entonces yo, como soy trabajador nocturno, soy médico, soy enfermera, velador, entonces seguramente voy a tener diabetes porque pues tengo que comer de noche y duermo de día. Decirles que si bien es un factor de riesgo, sí, no es determinante. Estas enfermedades que ya nos mencionaba Ani, diabetes, obesidad, se les conoce como enfermedades multifactoriales. Es decir, necesito de muchos factores que jueguen en mi contra para que yo pueda desarrollar la enfermedad. Tanto es como la genética, que si mis papás, mis abuelos tuvieron estas enfermedades, como son pues mi estilo de vida, por supuesto, lo que como, cuánto como, y ahora que vemos la actividad cuándo física. como, la actividad física, exacto. Entonces, decir que no es determinante, pero que sí, pues sí es un factor de riesgo que hay que cuidar para que no pues pasemos el límite. Les comentaba, yo lo veo como que es un botecito y que si lo lleno, entonces desarrollo la enfermedad. Entonces lo voy llenando porque me alimento mal. Luego le echo otra monedita porque no hago ejercicio. Le echo otra monedita porque pues mis papás también tienen esas enfermedades, y luego le echo la otra monedita porque pues por mi estilo de vida tengo que comer de noche y dormir de día. Entonces, o no duerme lo suficiente. O no dormir, ándale, Uh-huh. ahí mencionaste algo muy importante. No sé qué nos quieras platicar sobre esto, Rox. Sí, esto de dormir también es un complemento de estilo de vida que necesitamos tener, ¿no? Entonces, pues hacer, como menciona Karen, ese factor de riesgo, ya sea que tengas que hacerlo durante el día por necesidad de tu trabajo, pero tienes que cumplir ciertas horas de reparación. Entonces, si no lo estás haciendo, pues también atribuye a muchas otras enfermedades. Y bueno, aquí también hablando de los que sí tendríamos que dormir durante la noche, pues ¿qué pasa cuando ese sueño no es de calidad o no es reparador o es interrumpido o son menos horas, ¿no? O sea, es importante establecer que el sueño pues es una condición necesaria como comer, ¿no? O sea, ahí también necesitamos tener ciertos momentos, porque, bueno, todos lo hemos notado, ¿no? Cuando nos desvelamos, y sobre todo cuando son desvelos recurrentes, pues baja nuestra eficiencia en el día, baja nuestra forma de pensar, nuestra forma de recibir actividades. Entonces, pues obviamente, y está claro para todos, que el dormir bien es un factor para estar sanos también. Sí, fíjate, Rox, que sí influye, y creo que todos lo hemos notado en esa parte de que cuando no dormimos bien, pues no estamos igual de activos o no somos igual de productivos, pero también hay algunos estudios que indican que nuestra alimentación cambia. Eso a lo mejor ni siquiera nos percatamos del todo en eso, pero sí se ha visto que las personas que duermen poco, al final, durante el día o durante el momento en que consuman sus alimentos, terminan consumiendo alimentos más altos en calorías. Esto es, con más contenido de grasa, con más contenido de azúcar, pues menos alimentos saludables. Entonces sí se ha visto esto. Realmente todavía falta estudiarlo más, o sea, no estamos tan seguras pues si el comer mal influye en dormir mal o al revés, ¿no? El dormir mal influye en comer mal, pero al fin y al cabo son hábitos que no son saludables y generalmente pasa eso, hábitos no saludables pues nos llevan a otros hábitos no saludables. Y aquí pasa algo muy curioso, Ani, que nosotros los seres humanos estamos como predispuestos para elegir alimentos ricos en grasa durante la noche. Eso también se ha descrito. ¿A qué me refiero con esto? Que yo, si bien como muy tarde, o ceno muy tarde, más bien dicho, por lo regular no se me va a antojar comerme una ensalada. Se me va a antojar ir por los tacos, ir por pues cosas así, porque en realidad así estamos como que ya programados para que de noche vamos a elegir alimentos ricos en grasa. Y eso pues también es un problema que podría estar influyendo en esto que ya comentábamos. Sí, tiene mucho que ver el entorno para los antojos que se tienen, ¿no? Incluso algo muy común y que dicen últimamente que ya estamos como tiempo de lluvias,
empieza a llover, el clima cambia y las condiciones, y también lo que se nos antoja es más al lado de, pues, altos en carbohidratos, altos en grasa, y consentirnos, chiquearnos, ¿no? Entonces, sí tiene bastante que ver tanto el horario como el ambiente en donde estamos, ¿no? O sea, sí tendríamos que considerar qué es lo que nos está haciendo que motive a ciertas actitudes o ciertas acciones involucradas con la alimentación y pues también con dormir. Sí, y aquí sobre todo ser conscientes. O sea, si ya les estamos comentando esta situación que se ha visto en algunos estudios, pues ser conscientes, decir, bueno, no porque sea de noche, no porque esté cansado, pues voy a consumir esos alimentos, ¿no? Sino tratar de procurar aquellos alimentos que sean más saludables, que sean más convenientes para nuestro organismo, para nuestra salud, y pues también disfrutarlos. Si nos acostumbramos a aquellos alimentos que nos convienen más, probablemente nos vamos a ir familiarizando con ellos, ¿no? Y cada vez va a ser más sencillo consumirlos. Y nada más sí quería retomar también un punto que ya comentaba Karen anteriormente del estudio en los ratoncitos. Como ella dice, estas son como la base, es como de donde vemos los indicios de qué seguir investigando, ¿no? De qué pudiera estar pasando en los humanos. Recordé precisamente algunos estudios que he revisado en ratoncitos que hablan de todo esto que ya comentábamos, ¿no? Se vio que, diferentes estudios mostraron que, por ejemplo, cuando a los ratoncitos los hacían comer durante el día, ojo aquí una aclaración, recordemos que los ratoncitos tienen su ciclo contrario al de nosotros, es decir, ellos duermen durante la noche y realizan sus actividades y sus comidas durante el día. Entonces, se hicieron algunos estudios donde se les provocó, por así decirlo, una cronodisrupción a estos ratoncitos, es decir, por ejemplo, en un estudio se les daba de comer alimentos durante el día, en otro estudio se les forzaba, se les tenía activos durante el día, cuando es el periodo en que ellos deben de dormir. En otro se les restringía el sueño, que también era otro de los factores que comentábamos, y en otro más estaban expuestos a una luz constante, es decir, día y noche sin periodos de oscuridad. Y todas estas situaciones repercutieron en la salud o en el estado de los ratoncitos. En todos ellos se vio que, o en la mayoría de ellos se vio que desarrollaron mayor peso y pues un estado de obesidad, ¿no? Entonces, como decía Karen, no es concluyente esto, son estudios en ratoncitos, todavía hace falta que esto se investigue más en los humanos, pero sí nos da una idea de lo que pudiera estar pasando. Sí, en humanos pues también hay poca información, pero sí existe. Yo recuerdo algunos estudios también que se ha hecho y que se comparan a personas que, por ejemplo, se les da una comida muy copiosa normal durante el desayuno y durante la noche una cena ligera y viceversa, ¿no? Se les da a otro grupo de personas una cena pues más copiosa y un desayuno más ligero. Y aunque están consumiendo la misma cantidad de calorías, la misma cantidad de energía, pero distribuida en diferente cantidad en los tiempos de comida, aquí lo que observan es que pues los que tienen mayor ganancia de peso o mayores alteraciones metabólicas, como en el azúcar, en la glucosa, son aquellos que hicieron la comida más copiosa durante la noche. Entonces aquí nos remonta a esta frase con la que iniciamos. Entonces, ¿qué tan cierto es? Entonces, ¿sí debo de desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo? Pues creo que algunos estudios están sugiriendo que sí podría ser así. Sí, exactamente. También yo recuerdo un estudio en el que se veía que las personas que realizaban, pues en general, sus comidas en horarios más tempranos, por ejemplo, tenían mejor sus grasas en la sangre. Estas grasitas que de repente pues se llegan a acumular, el colesterol, los triglicéridos y que provocan daños de salud, se vio que pues como les digo, eran más bajos o más adecuados en aquellas personas que realizaban sus comidas en horarios más tempranos. Entonces, pues creo que sí, si bien falta evidencia, sí hay algunos estudios que apoyan esta frase con la que comentábamos. Claro. Y bueno, también esto que ahorita que mencionaban, Karen, lo de las cenas, es importante. Hay otro estudio que nos habla de los niños, ¿no? ¿Qué tanto se relaciona en que los niños cenen a una hora más apropiada, menos tarde, y la cantidad que consumen para lo que al otro día van a realizar y cómo van a desayunar? Entonces, este estudio que se hizo en humanos, pero fue en niños de primaria, pues se les vio en qué momento del día tenían su cena, en qué momento de la noche lo hacían, y todos los que lo hicieron después de las 9 de la noche, pues se vio que tenían una respuesta muy diferente en el desayuno durante la mañana. Es decir, muchos o no desayunaban o desayunaban ya muy tarde.
Entonces, y también la calidad de los alimentos que elegían era diferente. Entonces, va por ahí, ¿no? Tiene una relación sobre todo en la cantidad y en qué horario de la noche lo hacen. Si hablamos de un horario después de las 9 de la noche, puede ser que ya estemos hablando de un horario pues tarde, ¿no? Pero pues aquí tendríamos que poner en perspectiva cuáles son los horarios que a lo mejor podrían ser más convenientes, sin hablar pues qué tanto se adapta a nuestra vida, pero cuál sería como que un horario más conveniente para cenar. Es que fíjate que aquí lo que complica todo esto, Rox, es que la individualidad. O sea, lo que para mí es adecuado no va a ser adecuado precisamente para ti. Quizás sí, pero quizás no. ¿Por qué? Porque somos organismos diferentes, funcionamos diferentes. Si bien en nuestra mayoría, pues nuestro organismo sí funciona de cierta forma similar, hay ciertas pues diferencias que nos hacen responder de manera pues más variada a todas estas recomendaciones. De ahí recalco la importancia de que se tomen con precaución todas las recomendaciones y que se sigan de la mano de expertos. Pero ahorita con lo que comentabas, recordé que cuántas personas no se saltan el desayuno. Eso es un hábito muy frecuente, ya sea porque quieren bajar de peso, ya sea porque su estilo de vida no les da tiempo de desayunar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que llegan a la hora de la comida con demasiada hambre y comen de todo lo que se encuentran sin estar conscientes de esa sensación de saciedad y hambre. Para que nosotros tengamos saciedad, se necesita liberar algunas sustancias en nuestro cerebro que le dicen a nuestro cuerpo, oye, ya comiste lo suficiente, hasta ahí. Pero cuando comemos demasiado rápido o sin ser conscientes de esto, estas señales pasan desapercibidas y entonces, ¿qué pasa? Que cuando terminamos de comer decimos, uy, comí de más. Digo, ¿a cuántos no les ha pasado de que comen y de repente dicen, oye, creo que comí de más? ¿Por qué pasó esto? Porque no fuiste consciente de cuánto estabas comiendo y no le diste chance a tu cerebro de decirte que ya dejaras de comer. Entonces creo que el omitir el desayuno puede influir en que no nos demos cuenta de lo que estamos comiendo en el siguiente tiempo de comida. Y también, pues los estudios existen y lo dicen, en adolescentes se ha visto que el no desayunar se relaciona con el desarrollo de obesidad, se relaciona con el desarrollo de alteraciones en el azúcar o en la glucosa, y pues es un problema realmente pues grave o importante, porque ya no solo decimos de que, bueno, el adolescente tiene que desayunar porque, pues para que le vaya bien académicamente, para su desarrollo cerebral, cognitivo, no, sino también porque puede verse reflejado en estas enfermedades que comentamos. Sí, fíjate, Karen, que sí, por una parte es verdad lo que comentas, se ha visto que estas personas que no desayunan pues terminan consumiendo en ocasiones más, ¿no? En los otros horarios de comida o retrasando sus horarios de comida. Sin embargo, también he revisado yo algunos estudios en donde se ve que a pesar de que consuman la misma cantidad de alimentos en total del día, aquellas personas que no desayunaron, es decir, que concentraron sus alimentos en la tarde y en la noche, así sea la misma cantidad que los que sí desayunen, de todas maneras se ha visto que hay un mayor riesgo de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, de alteraciones metabólicas. O sea, esto nos habla sobre todo que sí, si bien por una parte juega un papel importante la cantidad, también los horarios. Aquí se está viendo que sí tienen un papel súper importante independientemente de la cantidad. Entonces, sí, a todas aquellas personas que no les gusta desayunar, como dicen, ya sea por hábitos o ya sea por creencias, por mitos, si bien cada persona es diferente, lo ideal es que sí realicemos nuestro desayuno. Claro. Aquí resaltar que pues esto del hábito y los horarios, pues depende mucho de la cultura, ¿no? O sea, ya pensando en otros países donde a lo mejor es diferente sus horarios convencionales para nosotros, ¿no? De desayunar, comer y cenar, pues esto también cambia cuando nos cambiamos de cultura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien viaja a otro lugar donde también tiene diferentes también horarios, tanto de amanecer como de anochecer, y esto también te descontrola, ¿no? O sea, todos de alguna manera podemos resentir esos cambios de momento, y pues también implican sobre lo que consumimos y lo que consumimos en alimentos, ¿no? Y también incluso nuestro sueño. Sí, eso que nos comentas, Rox, que se conoce como el famoso jet lag, pues es más que nada ese cambio o esa alteración en nuestro reloj biológico, porque viajamos y cambiamos nuestro horario de sueño, de comida, y pues cambian el horario, ¿no? De todo. Entonces, es esta alteración, pero es una alteración temporal. Aquí cabe recalcar, porque una vez que tú regresas a tus horarios normales, pues afortunadamente tu reloj vuelve a la normalidad. Pero no sucede lo mismo en lo que ya comentábamos en aquellas personas que tienen estos hábitos de manera crónica. ¿A qué me refiero de crónica? Que pues así ya es su vida, lo que decíamos de los que comen de noche y duermen de día.
en estos no sucede esta adaptación de que el reloj pues como que cambiara, ojalá pudiera pasar eso, ¿no? De que mi reloj funciona de que diciéndome que de día y el de la otra persona resulta que el de ella funciona diciéndole que de noche. Pues no podemos cambiar tanto así nuestro reloj, pero sí es un punto importante saber que en este caso, en lo que tú comentas de los viajes, pues sí se altera repentinamente, incluso nos da malestares gastrointestinales. ¿Por qué? Porque el intestino también tiene un relojito más pequeño, que es guiado por este reloj más grande que tenemos en el cerebro, en el hipotálamo específicamente, y entonces pues se altera y no sé si les ha pasado que les da diarrea o les da estreñimiento, pues se puede ir a los dos extremos cuando salen de viaje. Sí, fíjate, Karen, que eso puede ser pues de repente una molestia, ¿no? Para aquellos que tuvieron un viaje ya sea de vacaciones o de negocios, pero al final de cuentas pues esas molestias gastrointestinales, ese no poder dormir a la hora que los demás duermen, pues sí al final genera algo de molestias. Aquí lo que se puede hacer es pues tratar poco a poco de irse adaptando al horario del lugar en el que estén, y para eso pues seguir algunos consejos como los que ya comentábamos, ¿no? Por ejemplo, si ya es hora de dormir en el lugar en el que estamos, pues hay que evitar estar frente a pantallas, hay que evitar estar en el celular o ver la película, es decir, como preparar a nuestro organismo para que pueda pues tener un sueño reparador, ¿no? También es importante el ambiente del lugar donde dormimos, tener una cama cómoda, una temperatura agradable, y esto pues aplica realmente también para todas aquellas personas que tienen problemas para dormir, ¿no? Luego pasa lo que ya comentabas, Karen, que dicen, es que no puedo dormir, entonces me pongo a ver el celular y una película. Ajá, y pues menos pueden dormir así. Entonces sí, es por esto que ya les comentábamos de la melatonina, ¿no? Entonces sí, cuando pase eso, que viajen a otro lugar con otros horarios, hay que tratar de irse poco a poco adecuando a los horarios de ese lugar, tanto en sueño pues como en sus diferentes actividades. Sí, me parece que sí diste unas recomendaciones pues importantes, y aquí me gustaría irme centrando, no sé, entonces, por ejemplo, el desayuno. Mi consejo, ahorita me dicen ustedes qué opinan, pero mi consejo sería no omitir el desayuno. Eso sí, si bien no existen así como que demasiados estudios, pues la mayoría que existen dicen que el desayuno no se debe de omitir. Muy importante para quienes nos están escuchando, no omitir el desayuno, y sí tener cuidado en elegir los alimentos pues sabiamente, ¿no? Con que sea un desayuno de calidad, y el horario, como ya mencionábamos, no realizarlo ni muy temprano ni muy tarde. ¿A qué voy con esto? Si yo desayuno a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, quizá mis niveles de melatonina, que ya platicábamos de ella, aún van a estar elevados, y entonces va a suceder lo mismo o el efecto similar a que si yo cenara muy noche. Entonces tratar de esperar un horario de desayuno, pues no sé, entre 8 o 9 de la mañana, donde mis niveles de esta hormona del sueño ya van a estar disminuidos. No sé qué opinen ustedes. Sí, pues de acuerdo. Creo que es fundamental que establezcamos también qué horario vamos a hacer siempre, porque también si un día lo hacemos lo hacemos digamos que a las 9 de la mañana o a las 8:30 de la mañana, y otro día lo hacemos a las 11 y así nos las vamos mareando, ¿no? Y a veces no desayuno, pues esa es como que lo que altera precisamente, ¿no? No tener un horario fijo y no tener la costumbre de hacer las cantidades que se tienen que hacer durante la mañana, porque también hay personas que durante la mañana tienen menos apetito, curiosamente, y consumen menos alimentos durante el apetito, pero ya es mediodía y no se les antoja una ensalada, obviamente, ¿no? Sí hay esta digamos, diferencia entre lo que consumimos en la mañana para que todo nuestro día se coordine mejor con lo que vamos a consumir y con nuestro tiempo. Entonces sí es importante que siempre tengamos un horario más establecido y que no hagamos estas diferencias tan alteradas todo el tiempo. Claro, de repente que te suceda no quiere decir que lo hagamos un hábito. Sí, fíjate que ahí tiene mucho que ver nuestras actividades, ¿no? Lo que decíamos, ya la individualidad de cada quien, las actividades de cada quien. No es lo mismo una persona que a lo mejor se despierta, pero se queda acostada en la cama viendo la televisión o alguna actividad pues ahora sí que no tan activa, ¿no? No es lo mismo, a diferencia de alguien que a lo mejor desde temprano sale, se expone al sol, está activo. Entonces, a lo mejor él podrá realizar su desayuno todavía más temprano, va a tener que ser todavía pues más cargado para todas sus actividades, a diferencia de alguien que se despierta y está en cama, a lo mejor todavía tiene cierta producción de melatonina, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí como sí irlo adecuando también a cada quien, a las actividades y a la situación pues de cada persona. Sí, me parece que es verdad. Y sobre la comida, ¿a qué hora realizar la comida? Creo que en esto hay un poco menos de evidencia, pero ustedes que han revisado, ¿qué opinan? ¿A qué hora deberíamos de comer? Sí, fíjate que no es tan conocido, bueno, yo al menos no he escuchado tantos mitos entre la gente o tantas creencias, pero sí hay ya varios estudios que nos dan una hora clave
sobre la cual antes de esa hora deberíamos de estar realizando nuestra comida principal, que son las 3 de la tarde. Y esto se ha visto en estudios ya en humanos. Por ejemplo, recuerdo ahorita un estudio en personas con obesidad que querían bajar de peso y se vio que con la misma cantidad de alimento, pero unas consumían sus alimentos antes de las 3 de la tarde y otras después de la tarde. Después de las 3 de la tarde. Entonces, las que los consumían después de las 3 tenían menor reducción de peso que los que realizaban su comida principal antes de las 3. Y esto mismo se vio en varios estudios. Revisé más o menos 3, 4 estudios y marcaban este mismo horario, o sea, las 3 de la tarde como el punto clave. Como hora mágica, ¿no? Así sí, como después de las 3 no bajo de peso. Y bueno, me parece una recomendación pues prudente, porque realmente en nada va a afectar el que yo coma antes o después de las 3 de la tarde, independientemente de si sí me permite esa mayor pérdida de peso o no, que les digo, pues va a depender de cada persona, que a lo mejor el efecto no va a ser el mismo, pero creo que es una recomendación pues que se puede seguir porque no afecta pues realmente algo así como que muy relevante. Yo creo que sí es una recomendación que se puede seguir. En la cuestión social, ¿no? Te refieres a que no nos afectaría mucho el cambio el antes o después. Claro, y también tiene que ver con lo que hiciste en la mañana, porque pues si en la mañana desayunaste más tarde, pues ya no te va a dar hambre pronto y por eso es que a veces reprogramamos nuestra comida. Entonces, si lo hacemos a un horario más prudente, como debe de ser, a lo mejor nosotros antes de las 3, pues ya podemos cumplir con este alineamiento. Y bueno, no digamos lineamiento porque pues se oye muy estricto, pero sí podemos cumplir con lo que nuestro cuerpo nos está indicando. A lo mejor somos más eficientes antes de las 3 de la tarde para empezar, para metabolizar, para utilizar la glucosa que entra a nuestro organismo y pues tener un tiempo más prudente para volver a consumir alimentos en un horario menos tarde y no estar consumiendo a altas horas de la noche. Y es que eso, Rox, también nos permite hacer la cena más temprano. Si yo estoy comiendo antes de las 3, pues por lo regular mi cena la voy a poder hacer, ¿qué te gusta? 7, 8 de la noche. Si estoy comiendo a las 5 de la tarde, pues la cena la voy a hacer a las 10, 11, cuando volvemos a lo mismo de que mis niveles de melatonina, de la hormona del sueño, ya están elevados y van a interferir con que yo metabolice bien esos alimentos. Entonces sí me parece una recomendación prudente. Y entonces la cena, ¿a qué hora la realizaríamos? Aquí, ¿qué opinan? Sí, fíjense que, yo nada más comentar por último de la comida. Otro estudio que también me pareció interesante fue también en humanos, era precisamente un ensayo clínico. Un ensayo clínico nos referimos a cuando se les da una intervención programada a las personas, es decir, no es su comportamiento natural, sino que se les da una intervención. En este caso participaron 32 mujeres jóvenes, se les dio la misma cantidad de alimento, pero a unas se les dio a la 1 de la tarde y a otras se les dio a las 4:30 de la tarde, que es lo que ya comentábamos, ¿no? Como el antes y después de las 3. Entonces se vio que las personas o las mujeres que estaban comiendo su comida después de las 4:30 de la tarde empezaron a presentar problemas en su glucosa, como ya lo comentaban ustedes, no se aprovechan igual los nutrientes, entonces ellos tenían pues una menor tolerancia a la glucosa, es decir, después de las comidas sus niveles de glucosa eran más elevados. Se vio también que tenían menor gasto energético. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que su cuerpo gastaba menos energía. Si gasta menos energía, pues eso nos da una propensión pues a almacenarla, ¿no? Es decir, al sobrepeso, a la obesidad. Ajá. Y bueno, también se vio que se veían afectados sus niveles de cortisol, que decíamos que es esta hormona que nos permite hacer nuestras actividades durante el día, y en general se veía una cronodisrupción, es decir, esta desregulación del reloj biológico que decíamos, porque incluso sus niveles de temperatura eran diferentes a las personas que sí realizaban su comida anterior a las 3, es decir, a la 1 de la tarde. Entonces, si bien es un estudio pequeño, cabe resaltar eso, eran solamente 32 mujeres. Normalmente pues se sugiere que estos resultados se vean en poblaciones más grandes o que se vean en varios estudios, no solamente en uno, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sí nos da una idea de lo que pudiera estar pasando, ¿no? Pero más que nada, pues aquí se requiere más investigación sobre este tema. Claro, entonces, pues prácticamente es no cenar tarde. Sí, sin no comer tan tarde y hacer una cena temprana. Estos estudios lo refieren así, como que clasifican luego a los sujetos que participan en los estudios como cenadores tempranos y cenadores tardíos. Y toda la evidencia arroja a que los cenadores tardíos son los que tienen más estas alteraciones que hemos venido mencionando. Pero aquí vuelvo a lo mismo, ¿qué sería un cenador tardío? Yo en los estudios que he revisado, a estos los clasifican los que cenan después de las 9 de la noche. No sé si ustedes han encontrado alguna otra clasificación, porque también luego esto varía y esto complica un poquito más la situación. Entenderlos más. Sí. Pero bueno, sí, a la evidencia poca
que a lo mejor no tenemos ciertos hallazgos que nos van encaminando a, pues, de alguna manera comprobar lo que dice la frase, ¿no? Que hay que cenar menos. Y pues, pero aquí en la frase no nos dice que realmente el horario, ¿no? O sea, ¿en qué horario? A Maimómida se les pasó ese detalle. Hay que mandarle una carta. Fíjate, Karen, que yo sí he leído otra recomendación que va más en torno a las actividades de cada persona. Esa recomendación decía no cenar en las 2 horas y media previas a la hora en que te vas a acostar. Okay. Es decir, cuentas 2 horas y media y hacia atrás, ahí realizar tu cena. Esto porque sabemos que cada persona es diferente, ¿no? No todos nos vamos a acostar a la misma hora o no todos terminamos nuestras actividades a la misma hora. Entonces, si bien es también buena recomendación el cenar antes de las 9, 7, 8, si ustedes son de esas personas que a lo mejor llegan ya tarde de trabajar y todavía se ponen a hacer otras actividades o así, pues al menos tratar de respetar esta parte de 2 horas y media antes de su hora de acostar. Claro. Aquí diste, perdón, Rex, en un punto muy importante que es el cronotipo. Ahorita que dijiste que cada persona responde diferente, pues en términos técnicos se les conoce como que todos tenemos un cronotipo diferente. ¿Y a qué hace referencia esto? A que si bien nuestro reloj biológico tiene un ligero diferente comportamiento entre cada uno, que yo a cierta hora voy a estar produciendo más melatonina que la otra persona, que yo a cierta hora voy a estar produciendo más cortisol que la otra, y entonces sí hay cierta varianza en esto, aunque sí, pues sí, a lo mejor sí podríamos de cierta forma generalizar en que ni muy noche, ni muy temprano, lo que hemos venido diciendo, pero sí va a haber cierta variabilidad ahorita. Entonces, me gustó esa recomendación, Ani, de que 2 horas y media antes de la hora de acostarse, porque quizá es un poquito más específica a que si yo siempre me duermo a las 11 de la noche, pues entonces 2 horas y media, para no interferir con esta producción de la hormona del sueño y todo eso, pues me parece un horario prudente. Claro que sí, pero bueno, también como dices, el cronotipo te lo dice todo, ¿no? Y el cronotipo más que nada habla de en qué momento vas a ser más eficiente. Hay personas que efectivamente son más eficientes durante la noche, pero hay otras personas que todo lo contrario. Hay un momento en que va bajando tu respuesta o más productividad y en la mañana eres más eficiente. Entonces, ese tipo de estudios también nos han arrojado mucha evidencia sobre cómo la respuesta puede variar entre una persona y otra. Entonces, hay muchas condiciones que varían y aquí, pues, como lo hemos visto en todo, ¿no? La salud y en la nutrición es muy individualizado. O sea, tenemos ciertas características que nos van a indicar qué cosas van a ser más aprovechadas o qué cosas es mejor para nosotros y para mejorar nuestra salud. Esto es, como dices, de manera general podemos ver lo que está pasando en la población, lo que los estudios en animales también nos han indicado, pero pues todo lleva a que tenemos que hacer una individualización por algunas condiciones que tenemos cada persona. Fíjate que en esto del cronotipo sí tienes razón. Hay personas que ahora sí que son más productivos o rinden más temprano o más noche, y precisamente estaba leyendo sobre aquellas personas con cronotipo vespertino, es decir, que aquellos que orientan sus actividades más hacia la noche. Alondra se les conoce también, no sé si lo han escuchado, sí. Como... A las de la mañana. A las de la mañana, ¿no? Sí. Ajá, y búhos los de la noche. Exactamente, sí. Pero fíjense que a pesar de esto, de que estas personas funcionen mejor durante la noche, y por lo tanto generalmente consumen más alimentos durante la noche, se ha visto que tampoco es tan conveniente. Este tipo de cronotipo vespertino se ha asociado también con un mayor consumo de grasas, por ejemplo. Probablemente tiene que ver con lo que ya comentábamos, ¿no? Que en la noche nos da como más antojo de este tipo de alimentos. Se ha relacionado también a un mayor consumo de bebidas alcohólicas, a menor ejercicio, y también se ha visto que estas personas tienen más dificultades a la hora de seguir una dieta. Es decir, a la hora de que se les tiene que, o sea, que tienen que controlar lo que están comiendo. Los estudios muestran pues que para ellos es más difícil. Son los pacientes más complicados, ¿verdad? Ya no hay que aceptar pacientes vespertinos en la consulta. Hay que hacerles un examen de cronotipo antes de llegar a la consulta. Y ahora a lo mejor es importante también esto, cómo saber qué cronotipo soy. Yo he visto que existen algunas, ¿cómo le llamaríamos? Encuestas, cuestionarios, ¿no? En internet, que tú llenas unas preguntas y te dicen si eres vespertino, matutino, o como se les conoce como alondra o búho, pero no sé qué tan certeros sean, la verdad. Yo creo que estamos muy lejos de eso, pero lo ideal sería que yo pudiera hacerme un estudio ya sea genético o medir mis niveles de cortisol o de melatonina, pero pues es como muy futurista. Creo que todavía Claro, no. esas encuestas, bueno, hay unas que ya están más validadas para ver
cronotipo pues van de acuerdo a las actividades que haces, ¿no? O sea, se acercan y son indirectas, o sea, es un hallazgo indirecto de lo que pudiera estar pasando contigo en particular, pero pues obviamente para saber exactamente qué sucede, pues tendría que ser esos estudios que son más pues directamente con tu genética, con las condiciones que tú tienes, exactamente, ¿no? Pero a lo mejor eso nomás solo nos acerca a lo que nuestro cuerpo responde de acuerdo a la actividad conforme, y también a las prácticas diarias que tenemos, ¿no? Porque sí hay personas que dicen, no, es que la verdad yo soy más productiva en la noche. Yo en la mañana no me puedo concentrar o en la tarde, pero ya en la noche me pongo a trabajar y saco el trabajo mejor, ¿no? Y todo lo contrario con otras, ¿no? Yo a lo mejor me identifico con las personas que son más alondras, ¿no? O sea, yo en la mañana soy más productiva y durante ciertas horas del día, pero ya en la noche yo digo, ya di todo. Ya di todo y yo necesito descansar. Pero sí es importante que veamos esas condiciones o cómo responde nuestro organismo a ciertos estímulos. Sí, y fíjense que aquí, bueno, creo que nos está faltando también un punto importante que son las colaciones. Las famosas colaciones, o para aquellas personas que no estén familiarizadas con el término, son esos alimentos que consumimos entre nuestras comidas fuertes. Aquí realmente también ha habido pues algo de controversia. Muchas personas no realizan colaciones. De repente, pues a los nutriólogos se nos enseñó que las obligaciones eran necesarias, ¿no? O sea, que teníamos que consumir las colaciones como parte de un estilo de vida saludable. Sin embargo, en los últimos años, cuando se empieza a estudiar más esto de la crononutrición, pues realmente se ha visto que no hay tanta evidencia que demuestre que las colaciones son necesarias. Aquí también entraría mucho lo que ya decíamos, ¿no? La individualidad. Probablemente hay personas que las colaciones les caigan bien, en el sentido que a lo mejor no aguanten tantas horas sin consumir alimento, y pues consumir esas colaciones pues les ayuda como a estar tranquilos, ¿no? A lo mejor a que no se baje su glucosa o a que no tengan ansiedad. O, por ejemplo, aquellos que tienen gastritis, de repente si duran muchas horas sin consumir alimentos, también les genera algo de malestar. Entonces, en estas personas, pues sí convendría estar haciendo esas colaciones. O también me viene a la mente las personas que quieren subir de peso, que les cuesta trabajo comer más alimentos o les cuesta trabajo introducir las frutas, las verduras. Entonces las colaciones pues sería como un punto clave, ¿no? Donde las pudiéramos introducir. Pero realmente, bueno, lo que yo he revisado en los estudios pues no hay todavía tanta evidencia. No sé ustedes qué opinen sobre este tema. Pues a mí eso me lo enseñaron en la escuela. Fracciona la alimentación en 5 comidas, 3 fuertes y 2 colaciones. Y así como de la vieja escuela. Pero en realidad sí es verdad. Yo nunca lo leí en un libro, yo nunca lo leí en un artículo científico del por qué. Yo lo entendía más como por esto que les decía, de que pues para llegar con menos hambre a la siguiente comida, como ya comí poquito y entonces la siguiente voy a comer con menos ansiedad o a lo mejor un poquito más lento y entonces estoy más consciente de lo que estoy consumiendo. Pero pues sí, como dices, ahora que lo analizamos, no existe evidencia de si deberíamos realmente incluirlas. Yo creo que la respuesta es que no todos, que depende. Así, la respuesta es depende. Depende de los factores que ya hemos estado viendo. Entonces, ¿de la enfermedad? De enfermedades, como por ejemplo las personas que se inyectan insulina, por ejemplo, pues en ellas sí, acorde con el profesional de nutrición, pues a lo mejor sí les está asignando esas colaciones. En esta persona es muy importante que no las omita. Claro que sí, incluso pues hay personas que no pueden consumir grandes cantidades en el momento en que, por ejemplo, digamos que en el desayuno rápido se llenan por alguna condición, ¿no? Puede ser que hayan tenido una cirugía en donde le restringieron cierta parte de su estómago y pues tiene que comer a cada ratito para poder tener esa energía, ¿no? También pues las embarazadas. Me incluyo, sí, a veces no podemos comer tanta cantidad y necesitamos a lo mejor fraccionar lo que comemos. Entonces, hay condiciones de la vida que nos hacen que adaptemos esas circunstancias, ¿no? Y pues no es todo no es una recomendación general, es una recomendación muy individual y todo lo que estemos sucediendo pues se tiene que revisar por un profesional, como dices, no son recomendaciones que tendremos que alinearnos a lo que dice en internet, a lo que dice en general, ¿verdad? Sí, aquí nada más así una aclaración importante, no es lo mismo realizar colaciones que el picoteo.
porque luego de repente hay personas que no tienen horarios establecidos de comidas y todo el día están comiendo pequeñas cantidades, o sea, cada hora, cada media hora, entonces todo el día están comiendo. Eso también nos genera una cronodisrupción, eso tampoco es adecuado. Entonces, independientemente que realicemos o no realicemos colaciones, sí es importante tener horarios establecidos de comidas. O sea, a lo mejor van a ser mis 3 comidas con 1, 2 o 3 colaciones, pero ya en horarios fijos y sé que las voy a consumir solo en esos horarios, no que todo el día voy a estar ahora sí que como con pequeñas colaciones, ¿no? Eso sí ya no sería tan ideal. Sí, pues son temas muy interesantes. Yo me podría pasar aquí todo el día. Está muy interesante esto. Pero bueno, igual podemos ir pasando a lo mejor a las conclusiones del tema. No sé qué les parezca. Mi conclusión, ¿cuál sería de esto? Pues que hay que respetar esto de la individualidad que hemos venido mencionando, que estas recomendaciones que nosotros mencionamos, si bien pues se han hecho en estudios, pero no son determinantes. No quiere decir que, híjole, a fuerzas las tengo que seguir. Es la evidencia que se ha ido reportando, que es lo que nosotros les queremos pues transmitir y platicar, qué evidencia existe, qué hay, pero que no es determinante todavía, y que esto que mencionamos de la cronodisrupción es un factor de riesgo para las enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, sí, pero que no quiere decir que si yo pues tengo mis horarios desfasados por cualquier razón, ya me voy a enfermar. No, hay que cuidar pues todos los demás factores que ya mencionábamos, el ejercicio, qué tipo de alimentos, la calidad, la cantidad y lo que ya mencionábamos ahorita, el tiempo en que los estoy consumiendo. Claro, pues ya lo dijiste mucho de lo que se concluye, pero aportar también que pues nuestro sueño es súper importante, ¿no? Como el horario y pues hacerlos también en el momento que tiene que ser, pues nos va a ayudar a que nosotros tengamos una regulación más durante nuestro día, seamos más productivos. O sea, el sueño, la calidad del sueño es muy importante y pues cuidar ese aspecto en lo que podemos nosotros controlarlo, ¿no? Digamos que el no estar con cerca de lugares, bueno, más que nada me refiero a las pantallas o a la luz o a la exposición con algunas condiciones que nos van a alterar cuando se tiene que producir esta hormona, ¿no? Cuando está ya produciéndose y tú la estás alterando, ¿no? Entonces creo que es importante que le respetemos ese momento y bueno, pues condiciones sociales o condiciones de trabajo, pues a veces no se puede, pero lo más posible, incluso también si nosotros trabajamos durante la noche, pues tratar de recuperar esas horas que deberían de ser lo equivalente en el día para poder recuperarnos. Hay que respetarlo para que nuestro organismo funcione como debería, ¿no? Sí, exactamente. Como ya lo comentan, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro estilo de vida, de nuestras actividades, pues procurar tener hábitos lo más saludable posible, ¿no? Ya mencionábamos desde la alimentación, los horarios de sueño, más adelante hablaremos también de la actividad física. Hay que respetar, como ya comentábamos, estos horarios de comida, pero también estos espacios de ayuno. Ya nos decía Rox que este ayuno, por ejemplo, prolongado durante la noche, pues nos ayuda a tener ciertas reparaciones en nuestro organismo, ¿no? Entonces, de hecho, más adelante vamos a ver en otro de nuestros programas más sobre esto del ayuno, sobre la importancia o esto que está ahorita tanto de moda, ¿no? Lo del ayuno intermitente. Claro, sí. Entonces, si bien no lo vamos a abordar a fondo aquí, pues sí recordar que nuestro cuerpo, si bien requiere periodos de alimentación, también requiere estos periodos de ayuno. Sí. Que ya los veremos pues viendo a lo largo de nuestros programas. Por este programa pues creo que ya fue todo, creo que se abarcó información pues muy interesante. Muchas gracias Rox, Ana por acompañarnos. Gracias Karen. Y pues a mí también me dio mucho gusto poder estar aquí platicando un poquito sobre este tema tan interesante y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y esperemos que estén aquí con nosotros para el siguiente programa.